buenos días a todos. Hoy es domingo, día 20 de septiembre, y es la semana 25 del tiempo ordinario la que empezamos. Por tanto, domingo 25 del tiempo ordinario. Es domingo, día del Señor, día de la Eucaristía, día de encontrarnos con el Señor, con su palabra, alimentarnos de su cuerpo, alimentarnos también de la fraternidad con los hermanos, día de disfrutar en familia, de comer, salir, ir de excursión, pasear en familia, cuidar precisamente a los miembros de nuestra familia que quizá pues están enfermos o ancianos o están apartados. Es un día hermoso, un día que nos regala el Señor, ¿eh? Por tanto, que de la mañana a la noche esté significado por la presencia de Dios, por la alabanza a Dios en este día y sobre todo porque busquemos siempre su voluntad. No dejemos la Eucaristía para última hora, vayamos a la Eucaristía, participemos. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 21, 16. Es una parábola que dice el Señor para hablarnos de cómo actúa Dios cuando llama y recibe a todos. El amo representa a Dios que sale a buscar obreros para su reino. A los últimos los trata como a los primeros. No cuantifica los méritos, sino que por su bondad da la misma paga a todos. En clave de justicia distributiva, el amo sería injusto, pero en clave de justicia divina, el amo es muy justo. Es decir, concede a todos la participación de los bienes del reino. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, que dice la primera lectura del día de hoy. Ese es el Dios bueno que nos presenta Jesús. No actúa con nuestros criterios de justicia e igualdad, ni nos mide por nuestros méritos, sino que lo hace desde su bondad insondable y su generosidad sin medida. Además, a cada uno llama en distintos momentos y en distintas circunstancias. Un buen plan pastoral es aquel que no se olvida de los últimos ni de los primeros. Los miembros de la comunidad están en permanente salida buscando a los que buscan, aunque lleguen a última hora. La relación mercantilista, típica del fariseo, considera que Dios es remunerador y por tanto le debe pagar, ¿no? Debe premiar más al que ha trabajado en la viña desde primera hora, desde su primera edad, que al que ha incorporado o se ha incorporado al caer el día, en época tardía. La relación de aquellos jornaleros de la parábola que protestaban es también nuestra reacción. Pero Jesús cambia ese modelo por este otro. Entre nosotros, pecadores, y Dios, no existe una relación de compra-venta. Te doy, me debes. Son su misericordia y su amor los que posibilitarán en nosotros, como gracia, una conducta buena, semejante a la suya. Nuestras buenas obras y nuestras muchas horas de trabajo valen, pero no para comprarle, sino como fruto de su gracia, que nos da como regalo y que las posibilita. Es Dios el que hace bueno al hombre y a sus obras. El amor gratuito de Dios no está pues ligado a nuestras obras, ni a nuestras duras o blandas horas de trabajo en su viña. Su amor, su gracia, es siempre un don, nunca merecidamente ganado, nunca. Es un don, es un regalo. Jesús cuenta la historia de un propietario que sale al despuntar la mañana en busca de jornaleros para que trabajen en su viña. La escena que describe era habitual. Cada mañana muchos hombres esperaban ser contratados para trabajar a lo largo de esa jornada y llevar a sus casas el dinero con el que sus familias pudieran subsistir. Pero Jesús
introduce en la historia dos elementos que captan inmediatamente la atención del auditorio. En primer lugar, el propietario sale 5 veces a lo largo del día, desde el amanecer hasta que vaya anocheciendo. Por insólito que parezca, incluso al final de la jornada, él continúa contratando jornaleros, aún a sabiendas de que su trabajo iba a rendir muy poco. En segundo lugar, con los contratados al amanecer sí que pacta el jornal en un denario, pero con los demás no se acuerda ninguna cantidad. A unos se les dice que se les pagará lo justo y a los últimos se les envía a la viña sin hablar de esta cuestión, ¿no? En la segunda parte de la historia distinguimos dos momentos. Uno, el pago de los salarios y dos, el diálogo entre el propietario y los trabajadores de la primera hora. La idea de que los últimos serán los primeros está en el centro del pasaje y lo enmarca al principio y al final. Siguiendo las órdenes del dueño, los primeros en cobrar son los que se incorporaron más tarde al trabajo. Además, todos los jornaleros recibieron la misma paga, un denario. Pues viendo que los últimos recibían un denario y aunque esa era la cantidad que habían acordado con el propietario, los primeros en ser contratados pensaron, en buena lógica, que iban a cobrar más. Habían trabajado todo el día bajo el sol. En la queja de estos trabajadores se manifiesta su sentido de la justicia. A más trabajo, más salario. La rotundidad de la respuesta del propietario deja las cosas claras. Primero, dos preguntas. ¿No quedamos en un denario? ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiero? Señalan el derecho que asiste al propietario para actuar de ese modo. En segundo lugar, se expresa la razón última de su comportamiento. Yo soy bueno, que va más allá de la mera justicia y de la lógica humana. Y por último, se apunta a que en la reclamación de los trabajadores puede haber algo de envidia encubierta. Los cristianos, a quienes Mateo dirige su evangelio, entendieron que tras la parábola había una importante enseñanza para sus vidas. Aquellos que provenían del judaísmo y que formaban el núcleo original de la comunidad de Mateo no debían sentirse superiores a los cristianos llegados del paganismo, que se incorporaron más tarde. Igualmente, entre los miembros de la comunidad no podían considerarse más importantes los que desempeñaban una tarea de responsabilidad o quienes eran especialmente activos en la evangelización que aquellos otros pequeños que prestaban un servicio más discreto. Ahora nos corresponde a nosotros actualizar la parábola y leerla en el contexto de nuestra vida y de la Iglesia. Un amo y sus jornaleros, Dios y nosotros, y un mensaje sobre el reino, una invitación constante, últimos que serán primeros, y un salario generoso. Nuestra vida de fe, caridad y esperanza se renueva desde la cotidiana llamada de Dios en nuestra vida, el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones humanas y un futuro rebosante de la magnanimidad de Dios. Id también vosotros a mi viña. Dios llama una y otra vez a lo largo de nuestra historia. ¿A qué me llama Dios en este momento de mi vida? No podemos relacionarnos con Dios en términos mercantilistas, intentando comprar la salvación. 200 rosarios, 400 comuniones, y le paso la factura a Dios. Las cosas no funcionan así. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Quiénes son los últimos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Qué estoy haciendo para que sean los primeros en mi vida? En el Señor que continúa llamándonos, todo es gracia. Por eso, la relación con Dios no se establece desde nuestros méritos, sino en base a su amor. Todo es un don, todo es un regalo de Dios. Señor, qué diferente
es tu justicia de la del mundo. Hoy te quiero presentar a tantas personas que ofrecen su tiempo gratuito en tantas asociaciones como voluntarios, haciendo de su bondad un instrumento para la construcción del reino. ¿Y cuántos trabajan gratuitamente en nuestras iglesias, en nuestras parroquias? ¿Cuántas catequistas? ¿Cuántos cantores de los coros? ¿Cuántos gente que lleva pues grupos de palabra, de reflexión de vida, de oración? Pues Señor, ayúdales a todos y ayúdales a comprender que ellos son parte activa de la Iglesia y que no son pues como si el cura les diera una parcelita y un... No es el cura el que te da, es tu bautismo, es Dios el que te da ese cometido. Asúmelo y vívelo así, ¿no? Hoy también la Iglesia celebra la memoria de San Andrés Quintaegón, presbítero, y Pablo Chong y compañeros mártires. Andrés Quintaegón nació en 1821 de una familia coreana, arraigada desde antiguo en la tradición cristiana. Era una familia acomodada que había venido a menos a causa de la persecución que por parte de las autoridades políticas sufrían los cristianos coreanos. Estos daban un magnífico ejemplo de perseverancia en su fe. Invitado por un misionero de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, Andrés huyó de su patria para hacerse seminarista. En 1837 fue enviado a Macao con 2 compañeros. De la colonia portuguesa pasó a Shanghái y en 1845 fue el primer coreano en recibir el presbiterado. Enseguida regresó ocultamente a Corea, donde desarrolló una actividad apostólica tan valiente como peligrosa, por estar absolutamente prohibida. Descubierta su actuación, Andrés fue detenido y horriblemente martirizado en Seúl el 16 de septiembre de 1846. La beatificación tuvo lugar en 1925 y la canonización en 1984. Por ser Andrés Kim Taegong el primer presbítero coreano y por su ejemplar valor como misionero, ha merecido una particular veneración entre los muchos mártires, entre ellos Pablo Chong, cuya sangre ha sido semilla preciosa de cristianismo bien arraigado en Corea durante el siglo XIX y que persevera floreciente en nuestros días. Andrés Kim Taegong es patrono de los presbíteros activos en Corea. Pues damos gracias a Dios por su vida, su obra y su testimonio. Os deseo muy buen día, feliz domingo para todos. Os abrazo, os quiero.